al tema de la cristología, que está relacionado con la soteriología. Entonces, en el tema de la cristología, vamos a estudiar lo que es la persona de Cristo. Aunque ya hemos hablado un poco sobre Cristo cuando estudiamos la Trinidad, cuando estudiamos la doctrina de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener presente que una de las cosas que más se ataca con respecto a Cristo es su deidad. Y muchas de las herejías que se levantan o se han levantado es precisamente por cuestionarse la encarnación de Cristo. O sea, se cuestiona o la deidad de Cristo o se cuestiona la humanidad de Cristo. Es decir, o se acepta que Cristo fue un hombre, pero no Dios, o se acepta que Cristo fue Dios, pero no fue hombre. Pero lo que la Biblia afirma es que Cristo es Dios y es hombre. O sea, Jesucristo es Dios en la carne, Dios encarnado. Así que el estudio de la edad de Cristo eh, es importante porque eso tiene que llevarnos también a pensar en la preexistencia de Cristo. Si se afirma que Cristo es Dios, tenemos que aceptar la preexistencia de Cristo. Ahora, como la encarnación hace del verbo eh, algo totalmente nuevo y diferente, muchos han cuestionado que Cristo, en cuanto a su deidad, fuera una deidad eterna, sino que tuvo un principio. Y esa posición de que tuvo un principio ya niega en sí mismo la deidad de Cristo, porque se estaría negando la eternidad de Dios en Cristo. Es decir, si el verbo es Dios, entonces no es eterno. Pero precisamente eso es lo que nos habla Juan en su Evangelio, porque el Evangelio de Juan, uno de los propósitos de este Evangelio es eh, echar por tierra los argumentos de aquellos que negaban la encarnación de Cristo y la deidad de Cristo, es decir, los gnósticos. Por eso habla aquí que en el principio, o sea, el principio de todas las cosas, era el verbo. Y el verbo ser, que está indicado acá, está dando a entender que en ese principio no es parte del verbo, el verbo no es parte de ese principio, sino que el verbo era antes de ese principio. O sea, en el principio, está hablando puntual, en el principio, en ese tiempo específico, ya era el verbo. O sea, antes de llegar a ese principio, ya estaba el verbo. Entonces ya está implicando una preexistencia del verbo. Entonces, esta cláusula de este versículo está afirmando la preexistencia de Cristo o la preexistencia del verbo. Y luego dice, y el verbo era con Dios, o sea que tenía comunión con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, esta verdad es la que las personas que no tienen al Espíritu Santo y que tratan de entender la Biblia según su razón, sin la luz del Espíritu Santo, no entienden. Entonces no pueden entender cómo el verbo puede estar con Dios y a la vez ser Dios, porque esto es un misterio. Por eso la doctrina de la Trinidad es tan complicada para aquellos que niegan la doctrina de la Trinidad. Entonces es más fácil negar la doctrina de la Trinidad que aceptar la doctrina de la Trinidad y aceptar el testimonio de la Escritura. Y si usted lee el Evangelio de Juan es totalmente trinitario. Dice, el verbo era con Dios, o sea, tenía comunión con Dios, y el verbo era Dios. Y si todavía no quedó claro, en el versículo 2 Juan aclara, o sea, el verbo, era en el principio con Dios. Ahora, ¿significa que Dios tuvo un principio? No,
porque ya se acepta que Dios no tuvo principio, pero el verbo, ya era en el principio con Dios, porque en ese principio estaba el Dios y estaba el verbo. Ahora, ¿por qué Juan está enfatizando el verbo? Porque el versículo 3 habla de la omnipotencia del verbo, que tiene que ver con la deidad. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si todas las cosas por él fueron hechas, significa que él no podía haber sido hecho. Y en ninguna parte se afirma que Dios creó al verbo en algún momento dado. Pero precisamente los que niegan la deidad de Cristo tratan de argumentar que Dios en algún momento dado creó al verbo, de manera que el verbo tuvo un principio. Porque dice que en el principio era el verbo. Pero ahí no está hablando de que en ese principio era el principio del verbo, sino que ya el verbo desde mucho tiempo antes, cuánto tiempo no se sabe, desde la eternidad, ya ese verbo era antes de ese principio, y ese verbo creó todas las cosas. Dice, y si el verbo, o sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada de lo que existe podía existir sin participación del verbo. Ahora, la Biblia afirma que Dios es el creador de todas las cosas, y aquí se afirma que el verbo es el creador de todas las cosas, por lo tanto el verbo es Dios. Y tan importante es lo que Juan afirma sobre el verbo, sobre la deidad de Cristo, que en Juan capítulo 5, dice el versículo 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero no dice la Escritura que Dios no da su gloria a nadie. Pero aquí la voluntad de Dios es que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Entonces, esto que está afirmando que el Hijo es igual al Padre. O sea, la honra que recibe el Padre es la misma honra que debe recibir el Hijo. Ahora, si el Hijo no recibe la misma honra que se le da al Padre, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, lastimosamente, las personas que no quieren reconocer a Jesucristo como Dios, que no quieren reconocer a Jesucristo como el Verbo encarnado, que no quieren aceptar el testimonio de la Escritura y rechazan a Jesucristo como Dios hombre, aunque afirmen o quieran decir que sí honran a Dios, en realidad lo están deshonrando, porque en el momento que se deshonra a Cristo, aunque se diga que se está honrando a Dios, ya están deshonrando a Dios. Aquí Juan capítulo 5, 23 lo dice muy claramente, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso no creerle a Dios el testimonio que da acerca de su Hijo Jesucristo es una afrenta a Dios, es una ofensa a Dios. Entonces, ¿cómo demuestra la Biblia? ¿Cómo demuestra la Biblia la deidad de Cristo, según la Biblia? Bueno, una de las evidencias de la deidad de Cristo, según la Biblia, Oscar, es que he estado tratando de hablar, pero ¿alguien va a hacer tengo un un problema comentario? con el audio. No sé si me escuchaba, pero era el tema anterior. Era, nada más quería consultarte en relación a lo que de las posturas anteriores. Por ejemplo, en el caso cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y esto calza un poco con el pensamiento que lo tenían anterior, del tema anterior. Y esto calza un poco con el pensamiento que lo tenían anterior, del tema anterior. Ese pasaje que algunos calvinistas lo utilizan precisamente para eso, para decir, ve que él ya eligió.
Juan 15:16 es el pasaje que usted dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando agarran ese pasaje, ya ese pasaje lo están agarrando no sin interpretarlo bien, porque lo están tomando ya presuponiendo en su mente que ya Dios, en este caso Jesucristo, ya los había elegido desde la eternidad. Pero ¿cuándo es que Cristo los elige? Durante su ministerio. ¿Qué hizo Cristo antes de elegirlos? Pasó toda la noche orando. Entonces, ese pasaje no está hablando de una elección eterna o una predestinación, sino está hablando de una escogencia que Cristo hace de entre todos sus discípulos para que sean sus apóstoles. Y aquí le está hablando a los apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Si vemos el contexto, vemos que Cristo le está hablando a los apóstoles, al grupo de discípulos cercanos a él, que son reconocidos como los apóstoles. Entonces, aquí Jesucristo no está hablando de una elección en cuanto a salvación, está hablando de una elección en cuanto a ministerio. Pero muchos calvinistas agarran ese pasaje precisamente para tratar de demostrar una elección para salvación. Pero cuando Jesús los elige ya eran salvos, excepto uno, Judas. Por eso Jesucristo dice en otro pasaje que uno de ellos es diablo. ¿Me entiende? Entonces, este pasaje, cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, hay que verlo precisamente en qué momento Jesucristo los eligió. Entonces, aquí eso es lo que está diciendo, los elegí para un ministerio. Por eso dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, no está hablando de aquí que los eligió para que fueran salvos, porque ya ellos, antes de llegar a Cristo, ya eran salvos, ya habían creído. Que habían creído por el testimonio de Juan el Bautista y porque se habían bautizado y se habían arrepentido. Pero llegan a creer en Cristo por causa del testimonio de Juan el Bautista. Así que cuando llegan a Cristo ya ellos eran salvos. Entonces estos pasajes no se pueden aplicar a una elección para salvación. Porque cuando Jesús los elige para un ministerio. Sí, ya queda claro, gracias. No sé si ahí le aclaro un poco. Sí, ya queda claro, gracias. Augusto. Bueno, con respecto al tema anterior, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o consulta, para que no se queden con las dudas. Ok. Bueno, aquí lo que estoy haciendo simplemente es una introducción al tema de la cristología. Y aunque ya hemos estudiado el tema de los nombres de Dios, pero a Cristo se le aplica precisamente, si Cristo no fuera Dios, entonces no se le podrían aplicar los nombres de Dios a Él. Pero la Escritura le aplica los nombres de Dios a la persona de Jesús. Incluso el significado de Jesús, que es Josué, en español también, que es Yehoshua, o sea, Jehová salva, es el nombre propio de Jesús y tiene que ver precisamente con el propósito de Dios de enviar a Jesús y el propósito por el cual se le puso el nombre Jesús. O sea, no fue porque a Dios le gustó el nombre Jesús, ni fue porque al ángel Gabriel le gustó el nombre Jesús, que le dijo a María y lo llamará Jesús, o que le dijo a José que lo llamara Jesús. No, sino porque hay un propósito implícito en el nombre de Jesús, y es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, el medio por el cual
Dios va a traer salvación a Israel primeramente y al mundo entero. Entonces Mateo capítulo 1, versículo 21, que es el pasaje que aquí pone Schaeffer, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí está la razón. ¿Por qué se debería llamar Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús significa Jehová salva. Y ya habíamos visto que Jesús tiene otros títulos, como el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, que son títulos mesiánicos, títulos que se le dan a él en la Escritura para indicar que él es el Mesías, pero no son nombres propios, son títulos. Sin embargo, tienen que ver con el ministerio de Jesús. Ahora, cuando Juan utiliza el verbo para referirse a Jesús, la luz que viene al mundo, hasta más adelante en el Evangelio es que ya se revela que este verbo es Jesús, o el Logos. Y ya Juan afirmó que ese Logos, que ese verbo, que se encarna, que llega a llamarse Jesús, es Dios. Entonces, una de las razones por la cual Juan escribe su evangelio es para que entendamos que Jesús es Dios, que es el verbo, el cual es Dios, que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y que fue hecho carne. ¿Por qué es importante la encarnación de Cristo? Porque si Cristo no se hubiera encarnado de la manera que lo hizo, naciendo del vientre de María, no hubiera sido ni hubiera podido cumplir con el propósito de Dios de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aunque el Verbo, siendo Dios, hubiera asumido toda la naturaleza humana sin necesidad de nacer, eso no hubiera servido por el hecho de que no es descendiente de David, por lo tanto no cumpliría el pacto davídico, ni sería la simiente de Abraham, entonces no cumpliría el pacto abrahámico, ni tampoco cumpliría la promesa que Dios hace en Génesis 3:15, ni tampoco sería un hijo de Adán, porque nunca entró o vino de la genealogía de Adán. Entonces Jesucristo tenía que nacer, necesariamente tenía que nacer a través de una mujer descendiente de Adán, para que Cristo asumiera una humanidad y por lo tanto pudiera ser solidario o ser tomado como parte de la humanidad, con la única excepción que nace sin pecado por el hecho de que no es engendrado por un hombre, sino por intervención de Dios. Entonces, si Cristo solamente hubiera asumido una naturaleza humana sin haber nacido, no calificaría para cumplir con los pactos ya establecidos por Dios con Abraham y con David. Entonces, por eso Jesús tenía que nacer de María. De lo contrario, no se podía haber cumplido ninguno de los pactos. Pero como Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sí mismo, y el propósito de Dios es cumplir esos pactos, Dios se apega precisamente al plan. Y Jesucristo lo hace también. Entonces, Jesucristo se encarna para manifestar al Padre, para dar a conocer al Padre. Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para dar a conocer al Padre, para que conozcan o podamos conocer al Padre. Vamos a ver.
Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ese es el propósito por el cual Jesucristo se manifiesta de la forma en que lo hizo, naciendo como hombre y cumpliendo con el propósito de Dios, para que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, como dice acá. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre. Pero Dios o la deidad en sí no es solamente el Padre, es Jesucristo también. Por eso, ¿cómo se conoce? ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través de Dios? Si Jesucristo no fuera Dios, no podría comunicar a Dios. Un ángel no puede comunicar quién es Dios verdaderamente porque no es Dios, es una criatura. Solo Dios puede comunicarse a sí mismo de una manera eficiente. Y por lo tanto Jesucristo, si no fuera Dios, no podría dar a conocer al Padre si Él no fuera Dios. Por lo tanto Jesucristo tiene que ser Dios. Y eso es lo que afirma Juan en su evangelio, que el verbo era Dios y éste se hizo carne, y este es el unigénito Hijo de Dios, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este es el Hijo de Dios. Y el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Porque Él da a conocer al Padre, Él da a conocer a Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que se habla en el versículo 1, que era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el verbo fue hecho carne. Jesucristo no se hizo a sí mismo carne, sino que fue hecho carne, por intervención de Dios a través del Espíritu Santo. Dice que fue hecho, o sea, que está en forma pasiva. Él no se hizo carne, sino que Él fue hecho carne. ¿Ven la diferencia? El verbo no se hizo carne, sino que Él fue hecho carne. Si el verbo se hubiera hecho carne, no hubiera necesitado nacer. Pero el verbo fue hecho carne porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios y tomó forma de siervo. O sea, Él se puso en una posición en la cual Él iba a hacer la voluntad del Padre. Como hombre, siendo Dios. Pero ¿qué dice? ¿Qué afirma también la Escritura con respecto a Jesucristo? Dice, a Dios nadie le vio jamás. En un sentido espiritual y en un sentido físico, a Dios nadie le ha visto. Es decir, la esencia de Dios. Lo que los hombres han visto es la gloria de Dios o han visto una manifestación de Dios, una teofanía, pero no a Dios mismo en su ser esencial. Pero el unigénito Hijo dice que está en el seno del Padre, o sea, en su ser esencial, Él le ha dado a conocer. Por eso es que, yo les explicaba, si Jesucristo no hubiera sido Dios, no podría comunicar a Dios. Porque si fuera una mera criatura, una criatura no puede comunicar a Dios o suplantar a Dios en ninguna manera. De la misma forma en que usted ni yo podemos realmente comunicar a Dios, sino sin aceptar el testimonio de la Escritura, solo podemos conocer a Dios a través de ese testimonio que se está dando acá, que es el testimonio que da Jesucristo. Entonces es Jesucristo el único que puede verdaderamente comunicar la deidad, comunicar a Dios. Por eso cuando Jesucristo viene a hacer habitación en el creyente de manera intuitiva conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está mostrando o lo está llevando a tener esa comprensión. Porque es un conocimiento espiritual, no es meramente intelectual. Es algo que se recibe por parte del Espíritu Santo, que Cristo comunica a través del Espíritu Santo y lo comunica a través de nuestro espíritu y nos es mostrado o revelado en nuestra alma.
Por eso el creyente no necesita ninguna demostración de la existencia de Dios, porque comprende a Dios, conoce a Dios. Entonces no necesita ninguna demostración, porque ya su experiencia con Cristo es suficiente demostración. Ahora, la Biblia afirma claramente que Jesucristo es Dios, sin, sin ningún sin ninguna traba o duda o confusión. Dice Colosenses 1:9, porque en Él, es decir, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo, a pesar de ser un hombre, y ahorita en ese momento un hombre glorificado, en Él, a pesar de tener un cuerpo, en Él está toda la deidad de Dios. Por eso dice que habita corporalmente, o sea, en un cuerpo, toda la plenitud, o sea, la totalidad de la deidad. No hay nada que no sea, que no sea Dios que esté en Jesucristo. Todo en Cristo es Dios. Todo el ser esencial de Dios está en Cristo, a pesar de que Él tiene un cuerpo. Por eso el versículo 8, cuando Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque todos esos conceptos o ideas, por más brillantes o inteligentes que puedan ser, no pueden explicar lo que dice el versículo 9. Y eso es algo que es entendible para el creyente, porque simplemente le es claro. No hay forma de explicarlo ya más claramente como está dicho. O sea, cuando entendemos que Jesucristo es Dios, no es difícil entender que Él, a pesar de ser hombre, siendo Dios, en ningún momento dejó de ser Dios. Por lo tanto, a que es hombre, sigue siendo Dios. Y tiene todos los atributos de Dios, todo el ser de Dios está en Él, y nada falta de la deidad. Entonces, dentro de los nombres que tienen que ver con la deidad de Cristo, que afirman esa deidad, bueno, está el verbo, que ya lo explicamos, el logos, también el Hijo unigénito, que ya lo mencionamos. Cuando se habla del Hijo unigénito, lo que queremos decir es que es el Hijo propio de Dios, es decir, aquel que comparte no solamente una relación con Dios, sino su naturaleza esencial. O sea, es tanto el Padre y el Hijo son iguales, unigénito, es único en su clase, no hay otro. No hay otro hijo unigénito, solo uno. Por eso es unigénito. Es único en su clase. Por eso se afirma que es unigénito. O sea, el único que está vinculado con el Padre en el ser esencial y que comparte exactamente la misma naturaleza que el Padre. Y es hijo por toda la eternidad, desde la eternidad, porque no tiene principio ni fin. Porque Él es Dios.